Trabajo en el turno de noche en un departamento de urgencias en un hospital. No todos nuestros pacientes aquí son humanos. Algunos son realmente aterradores. Sí, como dice el título, soy enfermero y trabajo todo el turno de noche en urgencias. Durante todo el tiempo que he estado aquí he visto cosas bastante horrendas. Llevo en este trabajo solo 1 año y, sinceramente, me sorprende haber durado tanto. Supongo que la mayoría de las veces es bastante gratificante, ¿saben? Me refiero a salvar personas, específicamente a menores y niños. Pero algunas de las cosas que estoy a punto de contarte, y a pesar de lo pocos realistas que sean, son suficientes para compensar esa sensación de satisfacción lo suficiente como para hacer que cualquiera deje de hacerlo para siempre. Ya me he acostumbrado a ello. Además, solo me he encontrado con cosas más leves en comparación con mis colegas, pero en un determinado acontecimiento reciente me he hecho cuestionar mi posición. Así que en tu canal te pido que me ayudes a entender qué diablos está sucediendo aquí en el hospital. Una de las primeras cosas que experimenté en el trabajo fue más extraña que aterradora. No era una mujer mayor, pero su estatura robusta y corpulenta, con algunas arrugas aquí y por allá, delataba algunos años de abuso de sustancias legales y poco saludables. Ella llegó aquí quejándose de hormigueo en todo su cuerpo. Dijo algo como: "No me duele mucho, pero no me puedo mover. Siento electricidad estática dentro de mí", dijo. Por supuesto, inmediatamente pensé que estaba sufriendo un derrame cerebral. Sí, ya saben cuáles son los síntomas: entumecimiento, hormigueo y la incapacidad de comunicarse correctamente apuntaban a ello. Un grupo de médicos con más experiencia vino a realizar algunas comprobaciones. Unos días después, una de las enfermeras me dijo que la mujer había fallecido, pero no de un derrame cerebral como todos pensarían. Oh, no. Ella había fallecido por una insuficiencia orgánica, ya que todos sus órganos eran tan viejos como los de una persona muy anciana, como si alguien hubiera puesto las entrañas de una persona de 90 años en una mujer de 30. Y estamos hablando de todos los órganos. La enfermera pensó que la sensación de estática que la mujer intentaba explicar era como una sensación de envejecimiento incrementada, como dolores de crecimiento. Yo me reí, pero aún así esto me inquietó. Esta mujer estaba sana, no tenía antecedentes de consumo de drogas, abuso de alcohol o tabaquismo. Y no es que pudieran encontrar nada a pesar de su apariencia externa. Era simplemente inexplicable, pero así es la medicina. Me pareció extraño que no pareciera tener familia, pero es una tendencia que se repite en estas experiencias inexplicables. Ninguno de los pacientes tiene familia. Después de eso, las cosas se pusieron más aterradoras y más extrañas. Un hombre entró sangrando por las 2 cuencas oculares. Él no tenía ojos, pero se quejaba de dolores en el estómago. Obviamente, todos en el turno de noche estaban más preocupados por detener el sangrado de sus cuencas vacías, y cuando digo sangrado, quiero decir que este hombre definitivamente iba a fallecer por pérdida de sangre si no la deteníamos. A él realmente no parecía importarle sus ojos, ni siquiera parecía haberlo notado, y en cambio estaba perdiendo la cabeza por el dolor en su estómago y por cómo teníamos que sacarlo de ahí. Recuerdo la urgencia en nuestras voces, diciéndole cómo solucionaríamos su problema de estómago una vez que detuviéramos la hemorragia. El sujeto solo comenzó a ponerse agresivo, así que lo sujetaron y lo llevaron a una habitación vacía. La responsabilidad de mantenerlo con vida ya no estaba en mis manos. Uno de mis colegas, a cual llamaremos A, salió de esa habitación unos 45 minutos después, pálido como una sábana. Simplemente dijo una de las frases más horribles que habíamos escuchado hasta este momento. ¡Santo cielo! Sus ojos estaban en su estómago. Cuando finalmente se calmó, lo presioné para que me contara qué había pasado exactamente allí. Al parecer, el tipo se volvió completamente loco y se desgarró el torso con las manos, desgarrándose la carne y rompiéndose el estómago. Sí, él murió casi al instante. Uno de los médicos, no diré quién, porque podría meterse en serios problemas con esto, miró con curiosidad el estómago y encontró los ojos del tipo nadando allí.
Este lunático se había comido sus propios ojos. No se dio por vencido, pero algunas otras enfermeras sí que lo hicieron. Como siempre, el paciente no tenía familia. Creo que debería mencionar que no trabajo en una gran ciudad. Trabajo en uno de esos hospitales que se encuentra en medio de 3 pueblos pequeños y estamos en medio de la nada. No somos exactamente el departamento de urgencias más concurrido, por lo que recibimos pacientes de todo el estado. Casi todos estos pacientes de historias de horror parecen venir de la nada. Ponemos un nombre en una base de datos y no aparece nada. En serio, es como si no existieran. Los nombres que nos dan no llevan a ninguna parte. La gente de los pueblos aledaños no los conocen cuando sus obituarios aparecen en el periódico. Las ambulancias nunca los traen al hospital. Es como si hubieran salido directamente de un bosque denso para llegar aquí de la nada. Me contó otra historia de una paciente que realmente la asustó. La transcribiré a partir de la grabación de voz que logré tomar. Creo que es más fácil mostrar la experiencia en bruto de esta manera. Eran como las 3 de la mañana. Esta mujer entró con una flecha atravesándole el cuello. Obviamente la estábamos examinando para ver cómo diablos podía caminar con una flecha atravesándole el cuello. Cómo actuaba literalmente como si no pasara nada, pero no hablaba, solamente sonreía. Todos los demás médicos se apresuraban a tratar de averiguar qué hacer, pero ella estaba inmóvil mirándome y sonriendo. Se trataba de una señorita. El nombre será omitido por razones de privacidad. No se puede hablar de información de la paciente. Tenía 37 años y era extremadamente alta. Alta como un jugador de baloncesto, lo que me hizo sentir aún más nervioso. De repente, mirándome fijamente, se sacó la flecha del cuello y su cuello se parte y cae al suelo, todavía sonriendo. No hubo sangre, como si la flecha fuera un soporte incorporado a su cuello y si se le quitaba lo rompería. No podía sacarme su sonrisa de la cabeza. Era como si estuviera burlándose de mí, como algo que no es humano, como si supiera exactamente cómo meterse bajo mi piel. Sí, eso es todo lo que tengo ahora, pero intentaré mantenerlos informados con más cosas que escuché o que recuerdo. Anoche estaba en el turno y les pregunté a algunas de las otras enfermeras y médicos si alguien más había experimentado algo turbio o extraño, y las respuestas fueron, a falta de una palabra mejor, inquietantes. Una de las enfermeras, llamémosla B, dijo algo que realmente se me quedó grabado porque nunca antes le había dado mucha importancia. ¿Alguna vez han visto dónde van los cuerpos? Yo le pregunté qué había querido decir con eso, porque obviamente el fallecido sería llevado a la morgue, o eso pensé. B había sido enfermera en el hospital desde que había dejado la universidad, por lo que había estado trabajando en este hospital durante mucho tiempo, y debido a un golpe de mala suerte, a menudo durante el turno de noche. Ahora yo grabo su historia a partir de la grabación en la que consintió en particular. He visto a algunos de esos bichos raros entrar por aquí. La verdad es que no sé qué son, solamente sé que no son humanos, estoy segura de ello. Hizo una pausa y se movió incómoda en su asiento. Miró por la ventana de la sala de descanso para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. Hizo una pausa. ¿Alguna vez has notado cómo sus emociones parecen falsas? Como si fingieran estar heridos y mostraran dolor, dijo. Y sí, en eso tenía razón en su mayor parte. La mayoría de los relatos de estos extraños pacientes han afirmado lo mismo. Falta de emoción real. Una vez, un niño entró de unos 9 años aproximadamente. Me pareció que estaba perfectamente bien, así que supongo que estaba perdido porque ningún adulto entró con él. Estaba solo en medio de la noche. Le hice todas las preguntas, ya sabes, cosas como si le duele algo, dónde están su papá o mamá, etc. Pero el niño se me quedó mirando con unos ojos de muerto. B tose claramente intentando recuperar la compostura. Él abrió la boca y le salió un río enorme de agua que no dejó de salir hasta que cubrió todo el suelo y aún así continuó saliendo. Todo el tiempo me miró fijamente como un pez sin vida. Cuando dejó de salir el agua, entonces se desplomó y falleció. ¡Santo cielo! Este chico tenía suficiente agua como para ahogar a 2 caballos. Lo juro.
Sin embargo, llegó al hospital y caminaba perfectamente. Solo parecía un poco húmedo, un poco mojado. Así que lo limpiamos y me dispuse a llevarlo en el ascensor del personal a la morgue. Pero un médico de alto rango me detuvo y me dice que mandáramos a esa gente solos. Dijo que no dejamos que las enfermeras o los médicos estén solos con los pacientes muertos raros que llegan en el turno de noche. Aquellos que no tienen nombre, o si lo tienen no se puede encontrar en ningún rastro. Escuché que, al parecer, cuando los trabajadores de la funeraria abren la puerta del ascensor, lo único que encuentran es una cama vacía. Si lo que dijo B fuera cierto, eso concordaría con la teoría de A, de que estos pacientes no son humanos. Pero eso plantea más preguntas que respuestas, ¿no? Si el personal del hospital sabe que estas cosas no son humanas, ¿por qué la mayoría del personal más nuevo no tiene idea de lo que realmente son? ¿Por qué nadie nos ha informado? Si el médico de mayor rango en la historia de B está diciendo la verdad, solo podemos asumir que algo terrible le sucedió a un miembro del personal que se quedó solo con uno de los cuerpos. Pero entonces, ¿por qué se ha encubierto todo esto? Y por último, si los cuerpos desaparecen antes de llegar a la morgue, entonces, ¿a dónde diablos van? B me habló de un médico que sabe mucho sobre estos pacientes, pero que se había jubilado hace unos meses. Conseguí su dirección de correo electrónico a través de B, así que ahora estoy haciendo todo lo posible para concertar una entrevista de algún tipo. Otra enfermera, a la que llamaremos C, se enteró de que estaba recopilando estas historias y quería agregar la suya. Todo con algo de información adicional, claro. Transcribiré la historia desde su perspectiva de la misma manera que lo he hecho hasta ahora. Esta fue mi primera experiencia con estos pacientes del infierno. C era una enfermera de alto rango con el pelo canoso recogido en un moño. Sus delgados y finos dedos agarraban su uniforme y pude ver que tenía la desagradable costumbre de morderse la piel alrededor de las uñas. Era ansiedad. La verdad es que en aquel momento pensé que sería mi último trabajo, pero me gusta demasiado esto, así que me las arreglé para ponerme las pilas y seguir adelante. Posteriormente llegó un hombre muy mayor, y te lo aseguro, parecía tener casi 90 años, pero caminaba como si tuviera 20. Estaba perfectamente bien, pero con un tono monótono repetía una y otra vez lo siguiente: «Me estoy muriendo, estoy enfermo, me estoy muriendo». Yo le revisé los signos vitales y estaba perfectamente bien, así que empecé a preguntarle si tomaba algún medicamento para la mente o el estado mental, y si se le había olvidado de tomar, pero seguía repitiendo esa misma frase. Estaba perdiendo la paciencia y le dije que estaba bien físicamente, que solo necesitábamos algo de cooperación para entender su estado mental, y que un equipo de médicos con más experiencia estaría con nosotros en cualquier momento. Ya saben, yo he trabajado con muchos pacientes mayores, así que creo que tiene una infección urinaria horrible, pero no era así. Finalmente dejó de hablar y ahora pude mirarlo bien y me di cuenta de que este tipo no tenía párpados. Tan solo imagínate la escena. Abrió bien los ojos y no se estiraron. Era todo el párpado que tiene. De repente este anciano se levanta y sale caminando hacia atrás por la puerta principal de urgencia sin quitarme los ojos de encima. Simplemente sale caminando directamente hacia la noche. Fue demoníaco. Luego me dijo que, según lo que había escuchado, todos esos pacientes parecían venir solo entre la 1 y las 3:30 de la madrugada. Puedo confirmar que los otros encuentros ocurrieron durante el mismo periodo de tiempo, pero su historia me recordó a otro de mis encuentros, uno que desearía no haber recordado. Esto fue alrededor de la época de Navidad, una de las épocas más ajetreadas del año, con tanta gente tratando desesperadamente de llegar a casa con sus familias. Yo estaba en mi quinto café esa noche tratando de superar un turno de trabajo ridículamente largo, después de una fiesta de Nochebuena que me dejó con bastante resaca. Una mujer mayor entró, pero a diferencia de la paciente anciana de C, la mía caminaba como una mujer mayor. Dijo que se había caído sobre su rodilla y que le resultaba muy difícil caminar ahora y que tenía mucho dolor. Mientras otras enfermeras iban a buscarle una silla de ruedas, ella me preguntó si la podía llevar al baño.
Por lo general yo hubiera llevado a una mujer mayor al baño, pero cuando esta señora me sonrió dulcemente, sentí que se me erizaban todos los vellos de la nuca y sentí mucho, pero mucho miedo. Absolutamente no quería estar solo con esta señora, así que le dije que las otras enfermeras la llevarían cuando estuviera en su silla de ruedas para que no tuviera que caminar. Durante este tiempo seguí evitando su mirada, y como le había dicho que yo personalmente no la llevaría al baño, sentí la necesidad de mirarla fijamente. Por una fracción de segundo podría haber jurado que su vieja cara arrugada se torció en la más horrible expresión de enojo e ira. ¿Ustedes conocen esas imágenes horribles de Bob Esponja cuando los personajes se quedan congelados en expresiones hiperrealistas y repugnantes? Sí, algo así como una escena cuando Bob Esponja y Patricio fueron atacados por una mariposa en la casa de Arenita. Bueno, esto fue algo similar. Aún tengo esta imagen fija en mi mente de sus ojos grandes e inyectados en sangre, junto con su boca vieja y arrugada, con un ceño fruncido y realmente amplio, con esa mirada inquietantemente poderosa de odio y rabia. Sin embargo, tan pronto como la registré, la dulce cara de anciana regresó. Me sentí realmente aliviado cuando el resto del personal de enfermería vino a cuidarla, porque algo no estaba bien con esta anciana. Creo que en ese entonces le eché la culpa al café, pero ahora no estoy tan seguro. Es una de las enfermeras que ayudaba a esa señora, y estaba de turno la noche anterior, así que le pregunté qué había pasado. Aparentemente, y otra enfermera que esperaba afuera llevaron a la señora al baño, pero después de que no les respondiera a y a la otra enfermera que le preguntó si estaba bien, abrieron la puerta del baño y lo encontraron vacío. Supongo que su único propósito esa noche era estar a solas conmigo. Y me alegro de que nunca haya tenido la oportunidad. Intentaré ponerlos al día pronto. Por suerte esta noche tengo otro turno nocturno, así que intentaré hacerlo mañana. Necesito encontrar algunas respuestas y rápido. ¡Hey! Hola chicos. Perdón por la actualización tan tarde, pero tengo tanta información que he estado recopilando durante las últimas semanas que necesito compartir. Así que, bien, aquí vamos. En primer lugar, sin embargo, debo mencionar que uno de los médicos superiores me acorraló durante mi descanso hace unas semanas para decirme que no me involucrara en lo que estaba sucediendo. La verdad es que no sé cómo lo sabe, así que parece que tendré que ser más cauteloso con mis actualizaciones. Claramente sabe algo, y por eso mis pensamientos de que aquí está sucediendo algo muy retorcido y corrupto se sienten más que confirmados. Voy a abordar un comentario publicado en mi actualización anterior. Un usuario se preguntaba si algún hospital cercano estaba experimentando el mismo fenómeno, por lo que mi compañera de trabajo llamada C se puso en contacto con una de sus amigas que trabajaba en un hospital. A unos pocos pueblos de distancia, para preguntarles si había experimentado algo extraño con respecto a los pacientes que ingresan entre la 1 y 3:30 de la mañana. Para sorpresa de todos, ellos sabían exactamente de qué estábamos hablando y conocían algunos otros hospitales en el estado que experimentaban cosas similares. Por lo tanto, podemos asumir que es al menos un problema zonal, si no estatal. El amigo de C también nos contó algunas historias de su hospital que son muy aterradoras y extrañas. Les contaré la historia tal como la escuchamos desde su perspectiva. La primera vez que me encontré con estas cosas fue el año pasado, cerca del Día de la Independencia, cuando llegó esta niña. Ella debía tener unos 8 o 9 años. De todos modos, era la cosa más linda que jamás hubiera visto. Era ridículamente hermosa. Imagina sus típicos ojos grandes y marrones, pestañas largas, mejillas sonrosadas. Ya me entiendes, era casi demasiado irreal. Me pareció raro que estuviera sola a las 2 de la mañana, así que le pregunto si estaba perdida y si necesitaba ver a sus papás o algo. Pero ella me sonrió dulcemente sin decir una palabra. Me doy la vuelta para agarrar un trozo de papel para que escriba en caso de que no hable nuestro idioma o algo así. Y mientras lo hago, escucho un crujido repugnante, seguido de un ruido horrible como de chapoteo. Sonaba como un animal salvaje masticando un cadáver.
Me doy la vuelta y veo a esta chica con una enorme sonrisa que revela unos dientes enormes y afilados que no deberían caber en su boca. Su boca abierta apestaba a carne podrida y sus ojos marrones estaban rojos. Eran marrones, pero eran más rojos y más oscuros. Luego gruñó profundamente y se puso a 4 patas como una especie de perro rabioso y salió corriendo por la entrada. Fue bastante horrible en ese momento, pero ahora, al mirar atrás, es simplemente extraño. Le eché la culpa a mis ojos que me jugaron una mala pasada hasta que me enteré de lo que le había pasado a otras enfermeras y médicos de la sala, algo similar. Llamé a la CPS, pero nunca me dieron un nombre. Así que solo puedo describirles a esta chica salvaje que podría estar en peligro o haberse escapado. El amigo de C se detuvo por un largo rato antes de finalmente decir esto. ¿Sabes que no hay nada que podamos hacer para detenerlos? Le pregunté qué quería decir con eso y continuó. Saben cómo asustarnos, saben qué es lo que realmente nos afecta a todos y cada uno de nosotros. La segunda vez que me topé con una de estas cosas fue unos 5 meses después. Mi madre acababa de fallecer de repente y yo estaba muy triste por ello. Soy cristiano, así que encontré gran parte de mi consuelo en creer que ella estaba feliz en el cielo, mirándome en paz desde arriba. El amigo de C comenzó a llorar suavemente por el teléfono. C y yo le dijimos que no tenía por qué continuar. Sí, lo había hecho sentir demasiado incómodo al compartirlo, pero él cedió y continuó. Era alrededor de la 1:45 AM y esta mujer realmente hermosa entró tambaleándose. Estaba hecha un completo desastre, eso sí. Tenía las piernas torcidas y uno de los hombros definitivamente dislocado. Corrí a ayudarla y comencé a preguntarle qué había sucedido y procedí a tratar de poner sus huesos rotos en su lugar antes de que se cortara su suministro de sangre. La mujer me miró y ella parecía a mi madre cuando era más joven. La misma nariz curvada hacia arriba, el cabello oscuro. Era casi como si pudiera haber sido la prima de mi madre o algo así. De repente ella gritó: «Este es mi infierno. No hay nada que ustedes puedan hacer, humanos». Y ante ello se derrumbó. Yo empecé a sollozar porque sea lo que sea que esta cosa me había dicho, que lo único que me había mantenido en pie después de la muerte de mi madre era completamente falso. Y que mi pobre madre estaba reviviendo su dolorosa muerte una y otra vez. Ella había muerto en un accidente automovilístico con todas sus extremidades rotas por el impacto. No creo que mi madre esté sufriendo en el infierno. Era una buena mujer cristiana que vivió una buena vida. Lo que sí creo es que, fuera lo que fuese esa cosa, de alguna manera sabía exactamente cómo destruirme. Sabía exactamente cómo llenarme de terror. Algo que puede conocer tus miedos más profundos de esa manera. Hacerte vulnerable de esta razón. No es algo de lo que podamos deshacernos. No, al menos sencillamente. Ahora sabemos que de alguna manera estas cosas conocen nuestros miedos, que nos incomoda y cómo meterse bajo nuestra piel. Simplemente estoy escribiendo a mis pensamientos. Pero me pregunto si, por ejemplo, el amigo de C tiene razón. Esas cosas saben qué nos perturba. Si eso significa que saben más sobre nosotros que nosotros sobre ellas. Si nos han estado observando sin que nos demos cuenta. Finalmente me puse en contacto con ese médico jubilado del que me había hablado B. Nos reunimos en una cafetería para hablar de los problemas en privado. A partir de ahora lo llamaré el Dr. D por cuestiones de privacidad. Bueno, primero le pregunté al Dr. D si había tenido alguna experiencia con estos pacientes. Esto fue todo lo que me dijo. Cuando empecé con este trabajo todo iba bien. Nunca habíamos tenido problemas con esas cosas, no hasta principios de los años 2000. Creo que fue alrededor del 2002. Yo tenía unos 45 años en ese entonces. Así que ya había visto muchas cosas bastante espantosas. Sí, solo los típicos accidentes de tráfico horribles de los que probablemente conozcas algo en internet. El doctor vierte una miniatura de Jack Daniels en su café y luego dijo: «Sí, ahora que lo recuerdo hubo una vez. Esto realmente me sorprendió. Fue alrededor del 2003 en primavera. No es una época del año con mucha actividad y esa es la mejor manera en que puedo expresarlo. Sorpresa. Verán, una mujer joven llegó a las 3 de la mañana.
Parecía estar bien, tal vez un poco malhumorada en el peor de los casos, pero bien. Le pregunté qué le pasaba y me dijo que le daba vueltas la cabeza. Enseguida le pregunto qué quiere decir con eso y repitió la frase otra vez. Me da vueltas la cabeza, doctor. Por supuesto, yo me acerco para que se ponga un termómetro en la boca y su rostro se transforma en uno de pura alegría. Su sonrisa repugnante se dibuja en su rostro. Y su cuello, ¡santo cielo! Su cuello comienza a girar 360 grados como si fuera una especie de búho y cae muerta. Estaba solo en la sala de revisión con ella y tuve una sensación abrumadora de pavor por todo el cuerpo, como si simplemente no quisiera tocarla y acercarme a ella. Y sí, sé que como médico debería haber tomado el pulso, pero el cuello torcido 360 grados y la cara sonriente de esa mujer estaba totalmente fuera de lugar. Yo me quedé paralizado hasta que esa sensación primaria de miedo se volvió demasiado abrumadora y salí corriendo de la habitación, cerrando la puerta de un portazo detrás de mí. Y no bromeo, fuera lo que fuese esa cosa, podía escucharla arañar el picaporte. Llamé a otros médicos y les conté lo que había sucedido. Por supuesto, no me creyeron y me regañaron por dejar a una paciente y no llamar a alguien más. Pero cuando abrimos la puerta, ¡pum!, ella no estaba allí. Eran alrededor de las 4 de la mañana en ese momento. Y mientras buscábamos a esta mujer, escuchamos que las puertas de entrada se abrían y se cerraban, lo que significaba que lo que fuera que era estaba regresando a casa. Después de eso, el fenómeno simplemente se agravó. Los médicos y enfermeras del turno nocturno empezaron a contar historias disparatadas sobre pacientes inhumanos, cosas que aterrorizaban al personal que tenía la mala suerte de trabajar en el turno de 1 a 3:30 de la madrugada. Y entonces ocurrió lo inevitable, un ataque. Quizás te preguntes por qué no dejamos a nadie solo con estas cosas, ni siquiera de camino a la morgue. Eso fue más afirmación que una pregunta, así que simplemente yo asentí. Bueno, había una enfermera llamada nombre cambiado por razones de anonimato. Ella era una chica súper dulce, la cual se preocupaba mucho por los pacientes. Bueno, entonces un adolescente entró con el brazo doblado en un ángulo antinatural. Él lo llevó rápidamente a una habitación para arreglarle el brazo y envió a las otras enfermeras a buscar una férula y vendajes, pero solo los dejaron solos por un par de minutos. Le costó mucho terminar su relato. Su piel se había vuelto de un amarillo pálido. Le pregunté en qué año había ocurrido el incidente y sacudió la cabeza. Finalmente volvió a hablar el médico. Fue en el año 2007. Lo siguiente que escuché es un grito gutural que viene de la habitación, así que corrí hacia ahí. Estaba tirada en el suelo. Era un desastre de sangre y estaba destrozada. Le habían roto los huesos y le habían atravesado la piel. Sin duda, le arrancaron la mandíbula inferior y le habían clavado algo en el ojo. La dejaron sola unos minutos. No sé cómo esto pudo suceder tan rápido. Recuerdo que la ventana de la habitación estaba abierta también. Había una cosa cuadrada diminuta en la parte superior central de la pared. Parecía que se había escapado, así que salí corriendo para ver a dónde se había ido, si es que se había alargado, y lo que vi fue algo aterrador. Esa figura corriendo hacia el bosque, pero ya no era un adolescente, era una cosa más humanoide, grotesca y sin ropa. Corrí tras esta cosa gritando. Yo estaba muy enojado. Luego llegó al borde del bosque y esa cosa se giró para mirarme. Tenía unos ojos enormes, brillantes e inyectados en sangre con pupilas negras como agujeros de alfiler. Tenía una boca ancha y sin labios, extendida sobre dientes irregulares. Era alto, con brazos largos que le llegaban hasta las rodillas, con piel pálida y aceitosa. Era horrible. Pero eso no fue la peor parte. La peor parte es que esa cosa me vio y me miró fijamente y entonces sonrió. Sonrió como con una sonrisa enorme y horrible. Su piel se agrietó mientras la tiraban hacia arriba en las esquinas ubicadas a cada lado de su mandíbula. Yo los vi a todos detrás de él. Eran sombras humanoides de pie justo detrás de la línea de árboles. Miles de ellos cubriendo los bosques que rodeaban el hospital, y luego caminó hacia las sombras como si no hubiera sucedido nada tan tranquilo, y desapareció. Hay tantos de ellos. Sé que viven en los bosques.
en las áreas rurales, en los montes, son bastantes desagradables. Pretenden ser como nosotros y luego nos atrapan. Quieren matarnos, quieren hacernos daño. Es un juego para ellos, una emoción. Por eso me fui. No puedes detenerlos. Ninguno de nosotros puede. Sé que esto fue hace algunos años, pero pienso en esto todos los días. A veces creo que todavía puedo verlos acechando, esperando a que me deje llevar por la curiosidad y me adentre en esas áreas rurales. Tengo miedo de que eso suceda, porque el día que suceda, entonces, bueno, yo voy a morir. Yo me quedé en shock tras escuchar estas palabras. No sabía qué decirle al Dr. D, así que me despedí de él con una disculpa. Esto era mucho más grande de lo que pensaba cuando comencé a grabar sobre esto. Sin embargo, tenía dudas sobre sus respuestas. Las cosas que había experimentado nunca estuvieron a la altura de nada de lo que él había dicho. Y para ser honesto, ver a un hombre mayor cuyo cuerpo había estado sujeto durante años del abuso del alcohol hablar de cosas tan extravagantes me llevó a ser un poco escéptico con sus palabras. Sin embargo, había algo inquietante en sus ojos. Este sujeto sin duda estaba traumatizado, fuera por estas cosas o no. El Dr. D me dijo que no volviera a contactarlo nunca más, que ya había tenido suficiente participación para empezar. Han pasado 18 años desde el primer incidente del que me he enterado, 13 desde la única muerte, si podemos tomar la palabra del médico como un hecho real. La verdad es que no soy muy partidario de las teorías conspirativas, así que no quiero meterme en problemas y suponer que haya algún gran encubrimiento, pero con todo lo que he recopilado hasta ahora, no puedo evitar pensar que algo sórdido está sucediendo. Por supuesto, siempre existe la posibilidad de que la gente exagere sus experiencias, que haga hipérboles con el fin de contar historias, pero confío en mis compañeros de trabajo. No creo que haya humo sin fuego, por así decirlo. ¡Hey! ¡Hola a todos! Han pasado 4 años. Tengo mucho que explicar. Seguro que todos ustedes están preguntando dónde he estado, qué ha pasado, etcétera, etcétera. Y la verdad es que me disculpo por no haberles informado, pero no he podido. En realidad estaba listo para dejar mi trabajo, pero algo desconcertante sucedió. Lo explicaré con más detalle en este momento, pero digamos que me hizo sentir tan inquieto que finalmente decidí dejar de jugar a ser detective y buscar un trabajo como barista. El mismo trabajo que hice en la universidad. Iba a dejarlo todo y comenzar de nuevo. Olvidarme de que alguna vez había escrito sobre todo esto. Borrarlo por completo de mi memoria. Actuar como si nunca hubiera sucedido, pero no podía. No, más bien no me lo permitieron. Solo unas semanas después de mi último mensaje volví a ver uno de ellos. Era un hombre joven de mi edad aproximadamente. Al principio no me di cuenta de que era uno de ellos. Entró caminando con normalidad. Bueno, con la normalidad que podría haber tenido alguien con una herida sangrienta en la cabeza. Para hacer una digresión, parecía ser un humano, una persona. Se agarraba un guante de motocicleta a la cabeza mientras la sangre le cegaba el ojo izquierdo. Sostenía el casco en el hueco de su otro brazo libre. Rápidamente corrí hacia él, indicándole a una de las otras enfermeras que tomara una silla de ruedas. Hablaba aparentemente bien, aunque con un tono de voz tembloroso, y me contó que su moto había chocado contra un bache en la carretera y que había sufrido una mala caída, todo golpeándose la cabeza. Le pregunté su nombre y me dijo que era Adam. Sé que antes no daba información sobre los pacientes, pero no creo que pueda clasificarlo realmente como un paciente humano. Y si soy completamente sincero, esto ya no me importa. Me pidió un poco de agua y yo le hice caso, llenando un vaso de papel mientras él se sentaba en la silla de ruedas, mientras la otra enfermera se alejaba para recoger unos papeles. Le entregué su vaso y cuando metí la mano en el bolsillo para tomar mi buscapersonas, él me agarró el pecho. Soy un hombre, así que no había mucho que agarrar, pero de alguna manera él hundió sus uñas en mi pectoral izquierdo lo suficiente como para tirarme hacia adelante. Abrí la boca para gritar de dolor, pero él metió su guante en mi boca y me obligó a mirarlo directamente a los ojos. Estos ya no eran azules, sino de un negro profundo y vacío. Las pupilas se dilataron hasta un grado asombroso y con una voz áspera y plural dijo:
No busques cosas a las que no quieres saber la respuesta, humano. No eres más que un peón en su juego. Yo me quedé mirándolo horrorizado. Su voz se había convertido en una miríada de muchas, todas luchando por ser las más escuchadas, por ser las más fuertes. Había un ceño malicioso en su rostro, pero la forma en que estaba fruncido parecía más una severa advertencia que algo que realmente desearía hacerme daño, más de lo que ya lo habían hecho, como si hubiera tratado de imitar a un padre decepcionado, pero no supiera cómo arreglar sus rasgos faciales. Rabia, preocupación, confusión o desdén. Todo fusionándose en una extraña oleada de emociones, y así seguí mirándolo hasta que la gravedad de la situación se apoderó de mí. Yo grité pidiendo ayuda. Por suerte era una noche muy tranquila, así que él, la otra enfermera y yo éramos los únicos en el vestíbulo. Él sacó las uñas de mi pecho y se puso de pie, cerniéndose sobre mí. De repente era mucho más alto de lo que me había dado cuenta cuando entró antes, y salió hacia las puertas corredizas de entrada. Se detuvo, se dio la vuelta para mirarnos a mí y a la otra enfermera, que ahora estaba preocupada por las heridas punzantes que supuraban de mi pecho y se filtraban en mi uniforme, y de repente lanzó su casco a una velocidad casi sobrehumana contra el mostrador de facturación del vestíbulo. Rompiendo el cristal y tirando el ordenador al suelo. La otra enfermera gritó de miedo y todo lo que pude hacer fue mirar horrorizado mientras me miraba a los ojos, una mirada de advertencia antes de alejarse en la noche. Sí, eso fue suficiente para que decidiera entregar mi carta de renuncia al día siguiente. Había visto de primera mano el gran poder que tenían estas cosas. Si hubiera decidido lanzar mi cabeza contra el vidrio en lugar de su casco, me habría reducido a papilla. No había cantidad de curiosidad que pudiera superar mi deseo de vivir una vida decente. Entonces decidí que mi súper genial, súper interesante aventura de cazamonstruos había terminado, pero no me permitieron irme. Cuando al día siguiente le entregué mi carta de renuncia al médico en jefe, me llevó a su oficina. Me dijo que necesitaba hacer algunas llamadas para hablar sobre el proceso de despido y yo hice lo que pude. Luego me encerró en su oficina. Empecé a asustarme y tratando de usar mi celular para que A o B respondieran y me encontraron, no vino nadie. Entonces un grupo de personas vestidas con ropa de hospital, trajes y ropa elegante regresó. No pude reconocer a nadie, ni siquiera a los que vestían batas. Todos me miraron estoicos e inmóviles, hasta que una mujer baja y regordeta se acercó sonriéndome alegremente. Era mucho mayor que yo, pero no demasiado. Debía tener unos 50 años, quizás unos 40, si no me falla la memoria, claro. Tenía el pelo rubio y muy rizado, y si no hubiera estado sonriendo me hubiera imaginado que tendría unas bolsas violáceas debajo de los ojos, a pesar del maquillaje pesado que llevaba. Ella se sentó frente a mí, siempre sonriendo, y apoyó los codos sobre el escritorio con las manos entrelazadas bajo la barbilla. Así que tú eres esa persona, ¿verdad? Mi nombre es X. Pareces bastante nervioso, te aseguro que no hay nada de qué preocuparse, dijo. Yo no creo haber respondido, solo recuerdo que miré a todos, menos a ella, y cómo todos me miraban inmóviles. He escuchado que estás pidiendo la dimisión. Sonrió intentando parecer cálida, pero el silencio que reinaba en la sala hizo que fuera inútil. Suspiró antes de hacer un gesto con la mano a sus espaldas y los demás que estaban en la sala se marcharon, aunque con vacilación. Todavía podía verlos mirando a través del cristal e incluso después de que se marcharan. Es solo que me temo que no puedes, amigo. Yo le pregunté qué quería decir. Seguramente nadie puede ser obligado a mantener un trabajo, pero estaba equivocado. Ella colocó un maletín de cuero sobre la mesa que estaba a su lado y lo abrió con suavidad. Era como si cualquier ruido fuerte me hiciera temblar como un cordero. Ella debía haber estado más preparada que yo para mi respuesta, y también más comprensiva con mi reacción, como si hubiera hecho esto muchas veces antes. Sacó con cautela una carpeta marrón y me la entregó sin decir absolutamente nada. La abrí y volví a cerrarla inmediatamente. Se trataba de una evaluación de salud mental falsificada con una carta de derivación a una institución psiquiátrica. Yo lo miré horrorizado con la boca abierta, absolutamente incrédulo ante lo que estaba viendo.
Ella seguía sonriendo, con una compasión forzada plasmada en su rostro. Empecé a preguntarme por qué y luego luché por prometerle que mantendría la boca callada, que permanecería en silencio para siempre, pero ella negó con la cabeza. Si tú estuvieras en nuestra posición harías lo mismo. Es imperativo que mantengamos en secreto todo lo que ha estado sucediendo aquí. Dejó de lado su falsa simpatía y adoptó un enfoque más discreto, mirándome severamente a los ojos. Nos han informado de algunas publicaciones en internet, así que no lo podemos aprobar. En ese momento sentí que me sudaban las manos, pero siempre se me había dado bien mentir. Crecer con padres estrictos me ayudó con eso. No reacciones de forma exagerada, eso te delata. No intentes actuar con demasiada indiferencia. Así que en lugar de eso, seguí tan desconcertado por la situación como antes, lo cual no fue del todo difícil. Después, claro, de haber sido amenazado con lo que básicamente era un encarcelamiento psiquiátrico. Ella pareció asumir que no era yo quien publicaba en internet, ya que esa sonrisa brillaba en sus labios una vez más. El hospital implementará más procedimientos para garantizar que te sientas seguro aquí, pero no podemos permitir que te vayas del trabajo. No podemos hablar más contigo sobre el tema, pero realmente esperamos que nos brindes tu total cooperación. ¿Estamos de acuerdo en el asunto?, preguntó mientras un dedo regordete golpeaba distraídamente el archivo que tenía frente a mí. Un sutil recordatorio de lo que sucedería si me retractaba, así que yo obedecí. Por eso no he actualizado en un tiempo. No quería quedarme allí y tener que seguir experimentando lo que eran esas cosas, especialmente después de haber visto el gran poder del que eran capaces. Pero aún así no pude evitar escribir algunas de mis experiencias y las de mis compañeros de trabajo en mi diario, el cual guardé debajo del colchón en mi habitación. Creo que debería mencionar que no fui el único que enfrentó una experiencia similar con X y esas personas. Le susurré a A mientras tomábamos un café si había recibido la visita de algún familiar. Ella pareció entender lo que había querido decir y asintió lentamente. También había perdido el sueño por esto. B estaba igual y se había vuelto cada vez más demacrado cada día que pasaba. C había dejado el hospital aparentemente con su madre enfermando y necesitando atención. Dudaba mucho la validez de esto, porque no he estado en contacto con ella desde entonces. Su número estuvo fuera de servicio desde el momento en que me enteré de la noticia. Supongo que la curiosidad morbosa debe estar desgarrándolos a todos a esta altura, así que los satisfaceré. Durante la pandemia de COVID, las cosas fueron bastante lentas en lo que respecta a los humanoides. La sala de emergencias durante el día y la mayoría de las noches estaba llena de personas que necesitaban desesperadamente respiradores, por lo que no nos enfrentamos a nada más que los horrores de la enfermedad de la vida real y el miedo de contraer la enfermedad por nosotros mismos. El estrés y la ansiedad estaban en primer plano en nuestra mente, y el agotamiento destrozaba nuestros cuerpos, pero la parte más angustiosa de toda la pandemia fue que cada vez que ellos entraban, ni siquiera nos molestábamos en reaccionar. Solo entraban cuando la sala de emergencias estaba vacía y estábamos esperando a nuevos pacientes de COVID para atender. Verlos esforzándose al máximo para molestarnos era casi cómico, después de ver a tantos de nuestros empleados y pacientes morir a causa del virus. Todos estábamos tan desesperadamente cansados de ver a gente fallecer de COVID que, si uno de ellos entraba sacudiendo partes de su cuerpo y fingiendo dolor por accidentes no naturales, simplemente los observábamos esperando a que se marcharan. A veces armaban una gran discusión gritando y destrozando cosas de una manera inhumana. A veces simplemente salían y se marchaban. Y a medida que la pandemia persistía, sus apariciones disminuyeron cada vez más. Nada en ese momento podría haberme perturbado más que ver a nuestro querido conserje llamado G sucumbir a la enfermedad, incapaz de estar rodeado de familiares o amigos, ya que B tuvo que hablar español por FaceTime para explicarle a su familia que lo estábamos desconectando del soporte vital y para decir sus oraciones y despedidas. Fue el momento más difícil que he vivido como enfermero, pero lo más extraño fue que casi estaba agradecido con esos monstruos por al menos permitirnos llorar en paz. Una vez que se levantó el confinamiento y las cosas empezaron a volver a la normalidad, regresaron. No había estado allí cuando los vi por primera vez,
Fue alrededor de octubre del 2021. Una enfermera que no conocía antes, llamada F, que se había incorporado al hospital como enfermera junior recién salida de la universidad para ayudar con la pandemia, estaba trabajando junto con A, un adolescente. Había entrado en urgencias hablando lo que A reconoció como coreano. No dejaba de señalar hacia afuera, llorando desesperado, agarrándoles las muñecas para sacarlos. Estaba histérico y F se apresuró a seguirlo afuera. Sin embargo, A mantuvo a la enfermera F haciendo todo lo posible por transmitirle con la mirada que F no debería seguirlo. F no se daba cuenta de las cosas, ya que se había incorporado al hospital cuando sus apariciones eran casi nulas. El chico estaba llorando y cayendo de rodillas en una exhibición verdaderamente dramática. La enfermera F es una persona compasiva, pero ahora es mucho menos ingenua que entonces. A sacó su teléfono, que recién nos permitieron conservar en los turnos de noche de urgencias, y usó un traductor de voz para traducir lo que el niño estaba diciendo. Podría habérselo traducido ella misma, pero no quería enfadar al chico o a la cosa. No entraré en detalles porque fue bastante horrible por lo que había escuchado, pero para decirlo sin rodeos, el chico gritó rápidamente insultos misóginos y dijo que mataría a todos por igual. Cuando F lo leyó, sollozó. Una vez que volvieron a mirarlo, el chico le sonrió con orgullo. Hizo una reverencia, como si les agradeciera que lo vieran actuar, y salió por las puertas corredizas de entrada. A, quien me había susurrado durante un descanso para fumar que aparentemente F había crecido con un padrastro abusivo durante años, el cual reprendía a su madre cuando bebía. Supongo que leer lo que había dicho el chico debió haberle provocado algo. Mi siguiente experiencia llegó poco después. Estaba solo en la recepción completando algunos trámites administrativos en la computadora. B estaba en el baño. No escuché que se abrieran las puertas ni nada, pero un golpecito lento en el vidrio que me separaba de la sala de espera me alertó de su presencia. Yo miré hacia adelante hasta que noté una carita que me miraba desde arriba del escritorio. Era un niño. Miré la hora y el hecho de que la sala de espera estaba vacía y me di cuenta. Esta era una de esas cosas. Era un niño pequeño y calvo. No tenía forma de determinar su sexo, pero eso era lo que menos me preocupaba. Tenía un quiste muy grande en la parte superior de la cabeza. Me miró fijamente expectante, como si estuviera esperando a que lo acariciara. Sabía lo que era. Así que por primera vez en mi vida ignoré a un paciente y opté por tomar un sorbo de café y continuar con mi trabajo. Claramente no le gustó eso, ya que comenzó a golpear el vidrio con sus pequeñas manos, dejando marcas de grasa a su paso. Seguí mirándolo con el rabillo del ojo, pero su cara arrugada y enojada me hizo reír. Era como un duendecillo enojado, y mi estado de agotamiento extremo simplemente no podía tomárselo en serio. Fue un grave error. El chico chilló y cayó al suelo retorciéndose de dolor. Yo me quedé inquieto. Ya no podía verlo por encima del escritorio y me quedé atrapado entre mirarlo o seguir desviando toda mi atención hacia la computadora. Después de unos minutos de silencio, una mano grande y carnosa golpeó el vidrio, sacando pus y sangre por toda la pantalla. Di un respingo y decidí que tenía que mirar. Lo que quedaba del chico pequeño era un amasijo de piel y carne arrugada, con un ojo que le salía de la cuenca por la presión de empujar un brazo grande y musculoso desde su cuero cabelludo, justo donde una vez había estado el quiste. La lengua del niño colgaba de su boca y el ojo restante se nubló, mientras la mano grande continuaba golpeando contra el vidrio. Fue horrible y comencé a tener arcadas desplegando el contenido de mi estómago en la papelera a mi lado. Las bofetadas se detuvieron y miré hacia arriba para ver... ¿nada? Un sonido lento, húmedo y metálico rebotó por toda la habitación y temblando miré hacia arriba, por encima de mi escritorio, para ver la mano que salía de la sala de emergencias, arrastrando el cuerpo arrugado del chico detrás de ella, todavía adherido a la carne reventada sobre la cabeza del niño. Cuando B regresó del baño y con más café, no se molestó en preguntarme qué había sucedido. Simplemente tomó el trapeador y el balde y lo limpió. B nunca me preguntó al respecto después. Claramente mi cara verde le había dicho suficiente. A finales del 2022 le devolví el favor, pero en cambio me contó su experiencia.
Había salido a fumar un descanso, la zona de fumadores alrededor del edificio, no cerca de la entrada de urgencias por razones de pacientes, y estaba navegando tranquilamente por Twitter con los auriculares puestos. Había otra enfermera llamada H en el personal, así que no me sentí mal por dejarlo solo. Cuando regresé a la sala de espera de urgencias, vi a H consolando a B mientras sollozaba sobre una toalla roja. Compré un dispositivo de grabación de audio en Amazon, ya que me daba miedo usar mi teléfono para grabar conversaciones. He transcrito lo que dijo. No es justo, ¿por qué nos hacen esto? Solloza. Tamaki era mi amiga, ¿por qué tenían que recordármela? Le pregunté qué quería decir y le dije que no me parecía bien grabarlo en ese estado. No, está bien, grábame. Estoy harta de tener que fingir que no nos tienen en la mira. Calma su respiración. H le pasa un vaso de agua, el cual bebe de un solo trago. Ella entró, era una mujer de 20 años. Se parecía a Tamika, pero yo sabía que no era ella. Solo alguien que me recordaba a ella. Miré la hora y supe lo que iba a pasar. Lo sabía y me sentí preparada, pero no lo estaba. Ella no se quejó ni dijo que se sentía mal. Yo sonreí y le pregunté qué le pasaba, cómo se llamaba. Nunca reaccionan demasiado mal conmigo, especialmente cuando soy amable. Ella no dijo nada, solo sacudió la cabeza como si hubiera hecho algo malo y me entregó esto. Sacude la toalla antes de llorar de nuevo. Le digo que podemos parar una vez más, pero quiere continuar. Está llorando, pero está más enojada que molesta. Tamika tenía cáncer. Era una estudiante de enfermería con cáncer. ¡Qué ironía!, ¿no? Se burló con amargura. Cuando se puso muy enferma, tuvo que abandonar la escuela y volver a casa. Fui a visitarla cuando estaba en cuidados paliativos. Tenía una toalla roja y me pidió que le limpiara el sudor de la frente, pero no pude. No pude porque no soportaba lo enferma que se había puesto esta chica valiente y poderosa. En lugar de eso, me limité a llorar y ella me consoló cuando debería haber sido yo quien la consolara a ella. Y desde entonces no he podido perdonarme. Juré que me graduaría y sería capaz de hacer por los demás lo que no pude hacer con ella. Pero esa cosa tiene que darme esto y luego marcharse, sin decir nada. La grabación termina ahí. Decidí no grabar más. Bea había pasado por una experiencia muy traumática y estoy seguro de que Tamika lo perdona por no poder limpiarle la frente. Pero había un nivel adicional de horror del que esas cosas eran capaces. Eran capaces de saber qué nos hace sentir culpa. Un concepto psicológico del que nunca había escuchado hablar antes. Sé que puede envolver el trauma, como se vio con el amigo de C y F, pero nunca la culpa. Esas cosas, esos monstruos, están tratando de derribarnos lo más posible, más de lo que podría haber imaginado. No eran solo nuestros miedos los que conocían, sino también nuestra psique. Era una guerra psicológica. Se volvió cínica. En realidad disfruté del tiempo que pasamos juntos en el turno de noche, porque ella realmente comenzó a dejar de preocuparse. Hacía bromas por todas partes, siempre sacando lo mejor de una mala situación. Supongo que debería haber visto las señales. El año pasado, ella y yo trabajamos juntos. Ella detrás del escritorio y del cristal y yo en la tarea de servir café o como lo habíamos llamado, dar de comer. Estar detrás del cristal significaba seguridad aunque esas cosas estuvieran cerca. Solo Adam se había molestado en romperlo, por lo que cualquiera que no estuviera detrás del cristal tenía más posibilidades de ser el objetivo. De repente entró un anciano que apenas podía mantenerse en pie con su andador. Miró a su alrededor y me vio y empezó a decir que lo revisáramos. Yo me encogí de hombros y él se rió señalando la hora. Era la 1:02 AM. Era bastante temprano para uno de ellos, pero no era algo inaudito. Empezó a enfadarse por nuestra forma de despedirlo, así que como había aprendido la lección de no hacerles caso, me acerqué y le dije que éramos los únicos disponibles para cuidarlo. Él frunció el ceño y sacudió la cabeza, diciendo que nunca dejaría que una mujer especialmente coreana o insulto racial lo cuidara. Se rió y se volvió hacia mí sonriendo. Vaya, esto suena igual que el jodido racista de mi abuelo. Nosotros nos reímos después de eso, poniendo los ojos en blanco, pero seguí mirando al anciano. Sabía que no podía bajar la guardia por completo, pero el comentario de me hizo gracia. Donde estamos, en medio de la nada, me he enfrentado a bastante racismo, pero principalmente por parte de los pocos olvidados que nunca decidieron abandonar el pueblo completamente blanco en el que habían vivido.
En cambio, alimentan sus mentes cerradas con basura de Facebook, que les dicen que Osama Bin Laden todavía podría estar vivo y otras jergas similares como que el complot de eliminación a Donald Trump es simplemente un montaje. Dejó de reírse bastante rápido cuando vio que el anciano se arrastraba y yo me acerqué a él y lo vi agarrándose la parte delantera de los pantalones. Fue de una manera extremadamente inapropiada. Su voz era baja, áspera y decía palabras desgarradoras. «Apuesto a que tu abuelo siempre tenía razón», dijo. Se detuvo de golpe cuando Al lo miró con disgusto. Tomó la mano que estaba contra sus pantalones y tocó la pantalla. Sonaba como código Morse, pero tenía forma de traducirlo. Al le gritó que se detuviera, que dejara de hacer lo que estaba haciendo y que se fuera ahora. El hombre se fue lentamente, temblando sobre su andador antes de mirar hacia atrás y decir: «Esas coreanas son las que mejor gritan en la cama, ¿sabes? Tu verdadero abuelo quiere que lo sepas». Mi compañera lo miró fijamente con pura furia en su rostro y luego se derrumbó a llorar. No quería hablar de ello, pero ya lo sabía. Ella me había dicho antes que su abuela era una mujer de consuelo y que si ella había podido sobrevivir a eso, podría manejar esto, pero no pudo. Y el Blue Monday de este año saltó del tejado del hospital hacia su muerte. Ya no estaba trabajando ese día, pero por lo que H y F me dijeron, ella parecía estar en paz antes de morir. Había preparado su comida favorita para el almuerzo, compartiéndola con tantos de sus compañeros de trabajo como pudo. Luego bebió casi toda una botella de vodka, se quitó los zapatos y saltó del edificio. Se nos permitió ir a su funeral, tomarnos un tiempo libre. Sí, fue triste ver su rostro sonriente en el retrato del santuario que habían hecho. No podía recordar la última vez que había visto su rostro tan lleno de vida como en la foto. Quizás te preguntes qué me hizo volver a este lugar después de todo este tiempo en internet. ¿Por qué decidí que el miedo a ir a un pabellón psiquiátrico por el resto de mi vida se ve sustituido por el deseo de compartir mi historia? Bueno, ahora mismo estoy en el ascensor camino de la morgue con uno de ellos. Esta noche yo estaba trabajando en el turno nocturno. Éramos solo yo y F. Ella me pidió perdón por un momento y yo le hice caso. Mi entusiasmo por la vida ya no prevalecía tanto, ya no me asustaban, estaba más que aturdido. Y entonces G entró. Por si lo has olvidado, G era nuestro conserje, que había fallecido por complicaciones del COVID durante la pandemia. Era un placer trabajar con él, siempre contando chistes y mostrándonos fotos de sus nietos que vivían fuera del estado. Y sin embargo, ahí estaba, caminando hacia mí con la misma sonrisa cálida en su rostro, con un canino dorado brillándome. Se me soltaron las lágrimas. No me da miedo admitirlo y lo abracé. A la cosa que se hacía pasar por G, yo lo abracé y él me devolvió el abrazo. Me dio una palmadita en la espalda y me dijo que lo sabía. No sabía a qué se refería, pero la cosa se agarró la mandíbula y se rompió el cuello, aunque su cuerpo se desplomó en el suelo como lo habría hecho un humano real, sin vida. Él me guiñó un ojo, todavía con la misma sonrisa cálida que G, y señaló con el dedo la camilla y luego al ascensor. Sé que sueno tonto, sé que suena algo tonto, pero no me sentí amenazado, así que lo puse en la camilla. Cubrí su cuerpo con una sábana, pedí perdón a su cuerpo y ahora estoy grabando esto, debatiendo si debería presionar el botón del elevador. Hay una razón por la que no se supone que bajemos allí. Es para no estar a solas con ellos, pero me siento extrañamente bien, me siento a salvo. Ahora presiono el botón porque necesito saber. Lo primero y más importante es que estoy bien. La semana pasada fue intensa y me costó asimilarlo todo, pero estoy bien, soy libre. Los dejé a todos con la información de que me dirigía lentamente hacia la morgue en el ascensor con el cadáver de una de estas cosas en una camilla a mi lado. Admito que había estado actuando impulsivamente de manera irracional e irresponsable. Era extraño. Una sensación de familiaridad incomprensible me invadió y acaté su petición, la cosa que se hacía pasar por G. Cuando las puertas se cerraron y comenzamos a descender, entré en pánico. Empecé a presionar furiosamente el botón de alarma, dándome cuenta de que, fuera lo que fuese lo que me había engañado para entrar en el ascensor, podía hacerme lo que le hicieron a E.
la enfermera que había perdido la vida después de quedarse sola con ellos. No tenía motivos para confiar en esos monstruos, ni para creer que este que se ocultaba en un traje de carne apto para ganarse mi empatía y revelar mis vulnerabilidades, fuera diferente a lo que me habían traumatizado a mí y a mis compañeros de trabajo y amigos. Eso había llevado al suicidio. Se sentó en la camilla con la sábana todavía cubriéndole la cabeza mientras se levantaba. Sacó una mano de debajo de la sábana y la colocó suavemente sobre mi muñeca. Y no estaba bronceada ni arrugada por el sol como la mano de G. Era pálida, de un blanco violáceo, sin uñas. No tenía uñas. Yo tuve que contenerme para no gritar por si eso lo enojaba. Cuando una voz me llamó por el intercomunicador del ascensor para preguntarme si todo estaba bien, opté por permanecer en silencio. Me quedé mirando inmóvil la figura cubierta que parecía mirarme desde debajo de la sábana. Al final escuché un crujido. Debe haber sido uno de esos cabrones otra vez, dijo la voz y el intercomunicador se apagó. ¡Santo cielo! Tengo miedo. Recuerdo que susurré tenso por mi propia admisión, pero la cosa debajo de la sábana no reaccionó de la manera sádica que esperaba de ellos. Se detuvo y luego, como si finalmente procesara lo que había dicho o lo que quería decir, respondió: «Sí, lo sé». Su voz no era ronca ni falsa, nada que se pareciera a los sonidos imperfectos que habían surgido de las versiones anteriores de su tipo. Masculina pero sin acento identificable. Mi cerebro se apresuró a identificar la familiaridad de su voz, pero en ese momento no pude identificarla. En retrospectiva, la familiaridad pudo haber sido simplemente el hecho de que todas las cualidades extrañas parecían haberse disuelto. El ascensor se detuvo y las puertas abrieron y dieron paso a la morgue. Hacía frío y el olor a lejía de limpieza me picaba en la nariz, pero no lograba disimular el persistente y húmedo hedor a moho que se filtraba por las rendijas. Había un largo pasillo delante de nosotros. Las luces parpadeantes no conseguían calmar mi errático ritmo cardíaco. Estaba claro que hacía tiempo que no había habido suficiente mantenimiento allá abajo, pero yo ya me lo esperaba. Nuestros superiores no querían que ninguno de nosotros bajara, y yo me imaginaba que esa política se aplicaba también a los empleados de mantenimientos externos. No me había dado cuenta de que se había puesto de pie hasta que pasó a mi lado, cubierto por la sábana como si fuera el disfraz de fantasma de un niño. Yo no tuve el valor de preguntarle cómo podía ver sin agujeros por los ojos. Noté que la ropa que llevaba puesta cuando se disfrazó de G había desaparecido por completo, dejando un par de piernas delgadas, pálidas y manchadas, las cuales avanzaban lentamente hacia la puerta de la morgue. Se detuvo de repente, se dio la vuelta torpemente y se giró para mirarme. «Tarjeta. Necesito tu tarjeta». Recuerdo lo asustado que estaba. Estuve a punto de darme la vuelta y apretar a toda prisa los botones del ascensor para marcharme de allí inmediatamente. Nada parecía peor que ser amenazado con un internamiento psiquiátrico hasta que te encuentras frente a lo desconocido, frente a la posible muerte. Sin embargo, había una preocupante cantidad de valentía gritando en mi cerebro, haciendo caso omiso de los nervios de mi corazón acelerado y de mis piernas agarrotadas, así que asumí el riesgo y me acerqué a ello. Esas cosas no eran normales y no había garantía de que no muriera instantáneamente si escapaba de ello. Por alguna extraña razón me sentía más seguro con ello que huyendo. Presioné mi tarjeta de acceso contra la puerta de la morgue y la abrí. Una ráfaga de aire aún más frío salió de ella, y la atmósfera oscura y sofocante de la morgue abrumó mis sentidos. Casi tan rápido como se había abierto la puerta, la cosa comenzó a correr por la morgue, mirando las etiquetas con los nombres que adornaban cada bandeja de almacenamiento. Comenzó a resoplar de frustración, agarrándose la cabeza cubierta por la sábana y golpeando las bandejas de metal con las palmas de las manos. Su respiración se hizo más lenta y con calma habló. «Date la vuelta», ordenó. ¿Ah? ¿A qué te refieres?, dije. «Date la vuelta, no querrás verme», terminó de decir. Nos quedamos allí mirándonos una vez más. Dudé, pero una vez más no me sentía amenazado. Así que me di la vuelta. El lento arrastrar de pies descalzos sobre el suelo lleno de polvo se fue acercando cada vez más hasta que se detuvo con un leve crujido. La sábana estaba sobre mi cabeza.
Mi mente se puso de inmediato a recordar historias de ejecuciones que había escuchado en las que las personas se les da el pequeño privilegio de no saber cuándo comenzará su muerte inminente. Por favor, no me mates, le rogué sollozando mientras seguía de cara a la pared con la sábana cubriéndome la cabeza y el torso. Hubo una pausa antes de que empezara a darme una palmadita corta y abrupta en la parte superior de la espalda. Yo sollocé más fuerte y caí de rodillas. No pude evitar pensar en que debería haberme ido cuando tuve la oportunidad, o en que debería haberlo ignorado una vez que llegó disfrazado de G, o en que nunca debería haberme convertido en enfermero para empezar, o en qué. Y luego, lo juro, maldijo a Dios como lo haría una persona. Me quité la sábana y me di la vuelta, lo vi tal como era en realidad. No era como lo que el Dr. D me había descrito en absoluto. Oh no, era de mi altura pero humano, un físico masculino sin ropa, delgado pero sin genitales. No tenía una sonrisa grotesca amplia ni dientes irregulares. No parecía un monstruo, no, parecía algo que tenía tanto miedo como yo. Sus grandes ojos negros abrieron de par en par con horror cuando me vio acercarme y corrió hacia un rincón en las sombras. Levantó las palmas de las manos mostrando que quería paz, pero sus ojos brillantes permanecieron paralizados, nerviosos. Por favor no me hagas daño, dijo, pero en lugar de provocar compasión en mí, compasión que habría provocado si hubiera sido un ser humano, simplemente me hizo enfadar. ¿Yo? ¿Hacerte daño a ti? Pero si tú eres quien nos ha hecho daño, quien le ha hecho daño a mis amigos, nos has atormentado durante bastante tiempo, durante años. En ese momento yo estaba exasperado y le di una patada a una mesa de metal que estaba cerca. Esta se estremeció ante mi agresión y el ruido metálico que resonó por toda la habitación. Un pequeño bisturí de acero cayó de la mesa y me abalancé sobre él, sosteniéndolo frente a mí mientras lo apuntaba hacia esta cosa. Ustedes condujeron al suicidio, eliminaron a la enfermera, dije. No, nosotros nunca hemos eliminado a nadie, dijo con frialdad. Se puso de pie y se colocó frente a mí, colocando un puño cálido y pálido contra la agudeza del arma improvisada. No se inmutó por el contacto, pero un fluido transparente y viscoso comenzó a gotear de su palma al suelo. Podía ver claramente su piel desnutrida y sin pelo, y sus ojos negros ahora. No tenía pigmento en su iris, solo un negro oscuro y vacío con la tenue luz de la morgue reflejándose en mí. Nosotros nunca caeremos tan bajo como los de tu especie, dijo. Yo me quedé helado. ¿Ajá? ¿A qué te refieres?, dije quedándome helado. Él continuó mirándome fijamente, inmóvil, intimidante. ¿Qué quieres decir? El Dr. D me contó lo que le hicieron a esa enfermera. Ustedes son unos monstruos. Ese doctor no es más que un mentiroso. Oculta su culpa con la bebida, me respondió y me miró como si quisiera desafiarme por su afirmación. Me quedé mirándolo boquiabierto como un pez, mientras intentaba reunir toda la información. ¿Cómo sabes eso? ¿Cuánto tiempo llevas observándonos? Se escabulló y siguió buscando en las etiquetas con los nombres de todas las bandejas de cadáveres que no había visto hasta el momento. Él había ignorado mi pregunta. ¿Cuánto tiempo?, yo pregunté de nuevo, tratando desesperadamente de darle algún sentido a la situación, a mi mente, a cualquier cosa. Al final dejó de moverse. Simplemente golpeó con cautela el metal de una bandeja con un solo cuerpo. ¿Qué significa John Doe?, preguntó con una voz que no era más que un susurro. Significa que no conocemos la identidad del cuerpo, respondí, y el cuerpo emitió un zumbido en respuesta, tan agudo que parecía que estaba conteniendo las lágrimas. No pude evitar seguir divagando, tratando sin rumbo de llenar el silencio. No sé por qué lo hacemos, creo que simplemente creemos que todo el mundo debería tener un nombre, aunque no sea el real. Él asintió lentamente. Es una pena que no todos ustedes sean de esta clase. Y él abrió abruptamente la bandeja del cuerpo. El metal chirrió contra el metal mientras el acero sin engrasar chirriaba contra el mecanismo interior. Yo me estremecí. Él jadeó y luego comenzó a sollozar. Lentos y bajos gemidos de la garganta, listos para estallar de su boca bien cerrada. Se lamentó igual que yo unos momentos antes cuando pensé que me eliminarían, excepto que su lamento no era uno que yo hubiera escuchado antes. Era el de un padre llorando por su hijo. Como enfermero había visto a muchos niños morir antes de tiempo.
No hay nada como el llanto de un padre por su hijo. Es antinatural. Sí, es un terror inquietante e inexplicable para quienes tienen el privilegio de no saberlo. Se supone que los chicos no deben morir antes de que sus padres, pero el mundo es cruel y ellos mueren. La curiosidad se apoderó de mí una vez más y miré dentro de la bandeja. Tuve que contener las náuseas, porque aunque la visión era horrible, yo seguía siendo enfermero y esa cosa que sollozaba a mi lado seguía siendo una persona que había perdido a su hijo. Era una versión más pequeña de la cosa, la misma criatura a la que le estaba frotando torpemente la espalda mientras lloraba de dolor, una criatura humanoide pequeña sin pelo, con ojos blancos y nublados que no habían tenido la cortesía de estar cerrados. La pequeña criatura tenía múltiples heridas punzantes por todo el cuerpo, y a pesar de haber estado muerta durante un tiempo, se había momificado, a diferencia de nuestra forma humana de descomponerse. Su piel no era pálida, sino grisácea y oscura, y solo puedo describirla como si estuviera viendo a algo a lo que le habían succionado la vida, todo escurrido hasta secarlo. Yo lo siento, dije. Fue todo lo que podía decir. En realidad no sabía qué más hacer. Había una desconexión entre nosotros, la cosa y yo. Era mi enemigo, pero también una entidad viva y que respiraba. Siguió gimiendo y nos quedamos así por un rato hasta que metió la mano en la bandeja del cadáver para acunar a la cosa más pequeña en sus brazos. Tienen un nombre. No es un nombre como en tu idioma, pero lo tienen, dijo. Yo me limité a sentir en respuesta. Me habían contratado para lidiar con el duelo, así que sabía que no debía intervenir. Esa cosa continuó acunando a su hijo. Hemos estado esperando esto, una confirmación. ¿Qué? ¿A qué te refieres? Yo no lo entiendo, le dije. Sacudió la cabeza y con la mano libre se secó las lágrimas. Has estado atormentando a nuestra especie durante décadas. Siempre somos jóvenes, pero tú no. Se sentó y colocó el cadáver bajo su cuello. Los seres humanos siempre han querido ser jóvenes. La inmortalidad no es tan agradable como parece, debo decir. Yo me encogí hasta el suelo, arrodillado. Había sido el fin. Por fin sabría de qué se trataba todo esto. La razón, el significado. Es un deseo superficial, dijo acariciando distraídamente la nuca del cadáver, aunque no estaba seguro de si era para calmar al muerto o para sí mismo. Intentar permanecer joven, robar las cualidades de otras especies solo para permanecer joven es... Él se quedó en silencio. Sus ojos negros se llenaron de lágrimas una vez más. Por un breve momento juré que nunca había visto nada más humano. Simplemente queríamos asustarte lo suficiente para asegurarnos de que no siguieras volviendo a cazarnos, dijo la cosa. La puerta de la morgue se abrió de golpe y entraron varios hombres vestidos con los que creo que era un uniforme policial sin distintivos con las armas preparadas. Nos gritaban incoherencias y al crepitar de la radio y el código llenaban el aire. Instintivamente levanté las manos y me giré hacia la cosa mientras le rogaba que hiciera lo mismo, que demostrara que no me estaba atacando, que era inocente. Pero cedió. Vi la leve sonrisa burlona en su rostro mientras la confirmación nublaba sus ojos. Sabía lo que se avecinaba, pero no le importó. Me lanzó una última mirada con la boca sin labios, todavía curvada en una sonrisa cómplice, y habló susurrando por última vez. Esta es la verdadera naturaleza de tu especie, te guste o no. No se movió a pesar de mis súplicas y una ráfaga de disparos le atravesó el torso y la cara. Yo temblé de la sorpresa sin apartar la vista de él mientras el mismo líquido viscoso y transparente goteaba de cada herida. Su rostro estaba casi completamente hundido por la proximidad de los disparos. Se desplomó contra las bandejas para cadáveres y aunque sus delgados brazos se aflojaron y el cuerpo de su hijo quedó tendido suavemente en su regazo. Ambos estaban muertos ahora. Todo lo que pasó después es un borrón. Ha pasado más de una semana desde que todo sucedió. La policía me escoltó hasta la salida y rápidamente me entregaron un formulario que firmé aunque no lo había leído porque no importaba. No puedo sacarme de la cabeza su rostro. No estaba asustado, estaba feliz. Tenía razón y sabía exactamente lo que sucedería. Finalmente se habría reencontrado con su hijo. No sé muy bien qué más decir. Ben no deja de llamarme preguntándome dónde estoy porque no he vuelto a trabajar. No tengo valor para decírselo. Después de todo,
La ignorancia es una bendición, e incluso si le dijera la verdad, le haría más daño del que debería. Durante la última semana me he estado preguntando cuántos de su especie todavía están allí encerrados en la morgue. ¿Cuántos otros vendrían a recoger a sus descendientes, a sus parientes? Me pregunté cuántos de nosotros haríamos lo mismo. ¿Participaríamos en una guerra psicológica si los seres que amamos estuvieran siendo utilizados para cualquier práctica médica nefasta, necesaria o no? Entonces mi mente vagó hacia los crímenes de guerra cometidos por la humanidad desde el inicio de los tiempos. ¿Y cuántos de nosotros nos sometemos sin pensar a prácticas porque eso es lo que sabemos, todo lo que nos enseñan? Ahora me van a internar en un pabellón psiquiátrico. Necesito estar solo y necesito que me cuiden por ahora. Nunca hubiera pensado que mi carrera como enfermero de urgencias terminaría así. Sí, tal vez fui ingenuo. Nada puede prepararte para los horrores de las acciones de la humanidad, no especialmente cuando te enfrentas a un ser que demuestra ser tan humano o más que tú. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.